porque de repente, claro, tú veías cosas en el laptop de la empresa, pero que no querías estar viendo. Como la persona principal de la empresa pues se ponía a ordenar las fotos de su hija a las 4 de la tarde y tú decías, oye, pero espera, que te estoy pagando. Y entonces hablé con otras personas y me dijeron, mira, olvídate, esta persona te ayuda los sábados a las 7 de la tarde cuando tienes que mandar un informe rápido a un cliente, sí. El domingo sí tienes que no sé qué, sí. Si una tarde a las 8 de la tarde le pides algo porque ha habido un incendio, te lo hace, sí. Entonces, ¿qué te importa lo que haga a las 4 de la tarde? Y wow, dije, ostras. Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Hola a todos. Ayer me llegó por fin el libro. Hoy tenemos en el podcast a una persona que ha vivido más de una vida. Ha sido directora en banca, ha fundado una consultora, ha trabajado en turismo, ha vivido en 4 países, ha entrenado líderes por medio mundo y, para rematar, presenta un podcast impresionante y escribe libros. Si nos descuidamos un poco, mañana igual lo vemos cocinando en MasterChef o cantando En tu cara me suena. Bienvenidos a Siempre puedes practicar. Raúl Castro, muy buenas tardes y bienvenido. Guillermo, qué gusto tenerte aquí y estar en vuestro podcast. Me hace muchísima ilusión. Muchas gracias, me hace especial ilusión. Es una de las cosas que me encanta del podcast, que descubres gente que nunca descubrirías si no hicieses un podcast y que generas conversaciones que por circunstancias, por cercanía y porque hay mucha gente también en el mundo, pues que igual no descubrirías. Y yo creo, Raúl, te lo comentaba antes de empezar esta entrevista, vi tu canal de YouTube, del cual hablaremos un poco durante la entrevista de hoy. He visto tus libros, he leído uno de ellos y son cosas que seguramente no hubiese descubierto sin tener la oportunidad de poder conocerlas a través del podcast. Así que gracias por encontrar el tiempo, el hueco y el momento para compartir con nosotros. Gracias a ti, Guillermo Cornet. También te sigo, también he visto tus podcasts y me da mucha envidia porque tú haces algo que no es fácil hacer, pero que es muy, muy interesante, que es hacerlas presenciales. Yo, todos los podcasts son a distancia, vivir 7.500 kilómetros lejos de mucha de la gente de habla hispana, pues tiene estas cosas, pero tú haces una cosa y la haces muy bien, así que felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Como te comentaba antes, ya he explicado un poco sobre ti, tu currículum, tu recorrido profesional, pero cuéntanos un poquito más sobre quién es Raúl Castro, más allá de su currículum. Pues mira, cuando uno lee el currículum de alguien que ya tiene un año más que la isla, pues han pasado muchas cosas. Has leído muchas cosas sobre mí, ¿no? Pero al final yo soy un chico normal de un barrio de alrededor de Madrid, al que todo le costó más que al resto. Lo cuento algunas veces. Todo le costó más que al resto porque crecí muy rápido y entonces alguien en el colegio me saltó un año de curso. Entonces yo he estado, sin darme cuenta, sin ser consciente, he estado siempre siendo el más pequeño de la clase por un año, porque yo en teoría debería estar en el curso anterior. Pero nunca, cuando eres niño, nunca reparas en eso, ¿no? Simplemente sabes que eres el más pequeño de todos y todo el mundo tiene un año más que tú, ¿no? Entonces, pero claro, eso conceptualmente pues te exige un esfuerzo mayor que el resto para todas las cosas, la parte física, la parte no sé qué. Entonces, hasta el 7º de GB, que debía tener como 11 o 12 años, que me cambiaron de colegio, yo, por ejemplo, no había hecho deporte, no había hecho nada de eso, entonces era un desastre, no tenía prácticamente amigos, nadie quería jugar con el más pequeñajo de la clase, ¿sabes? Era como una vida un poco difícil, ¿no? Hasta que me cambiaron de colegio y apareció el baloncesto. Un profesor me vio y me dijo, oye, ¿tú vas a jugar baloncesto? Y dije, yo no he botado un balón en mi vida. Y me dijo, bueno, es igual, yo te enseñaré. Y a partir de ahí, pues 3 años más tarde estaba en el Real Madrid de baloncesto.
Y ¡Wow! te puedes imaginar, Guillermo Cornet, cuando un chaval con 16 o 17 años está en el Real Madrid de baloncesto, está Dios, está uno y luego estáis el resto del mundo, ¿no? Eso me cambió la vida, ¿no? Y eso me permitió aprender muchas cosas de las que luego iremos hablando, que he podido poner en mi vida y que me siguen acompañando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que ese momento vital marca como un punto de inflexión en tu vida, Sí, sí, completamente. sí. Bueno, si has escuchado el discurso discurso de Stanford famoso de Steve Jobs, los puntos siempre se unen hacia atrás, ¿no? O sea, al final hay momentos en la vida que te pasan cosas que en ese momento no eres consciente, pero de repente han marcado tu vida. Una de ellas fue eso, ¿no? Mi vida ha estado plagada, ahora que me preguntas de eso, mi vida ha estado plagada de despidos que han cambiado mi vida. Cuando me cambian de colegio, de repente descubro el baloncesto. Cuando estoy en el Real Madrid de baloncesto y estoy yendo más alto, de repente me echan, porque todo el mundo, pues este era un equipo muy exigente. Claro, yo tenía 17 años, había 1.000 personas o 2.000 que querían entrar en ese equipo, donde éramos solamente 12. Y bueno, pues cuando sales, de repente me fui a otro club, que es donde encontré a la mujer que hoy es, a la chica que hoy es mi mujer, después de 40 años, ¿no? Después trabajé en Iberia y gracias a que me echaran de Iberia porque llegó la guerra del Golfo, pues empecé a trabajar en un banco donde estuve 20 años y fui súper feliz. Y de ese banco una mañana me dijeron aquello de no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. Y, y gracias a que me echaron del banco, pues pude venirme a este lado del mundo y haber desarrollado toda la vida en cambiar la siesta española por el sueño americano y vivir aquí en Estados Unidos, tener mi casa, verles a mis hijos sus 2 grados en una universidad privada. Es decir que, en fin, lo importante, como reza vuestro podcast, es que la vida tiene olas, pero siempre puedes hacer surf con ellas, ¿no? Me parece un mensaje apasionante, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué te llevas de esta etapa deportiva? Porque ahora estamos hablando, no que te metes en el mundo de deporte, sino que llegas hasta jugar en Real Madrid, que ahora de esto sé un poquito más porque mi hijo juega a básquet Ah, mira, y está obsesionado con el baloncesto, qué bueno. ¿no? Pero entiendo que el nivel de exigencia es muy elevado. ¿Qué es lo que te llevas de esa experiencia? Pues un montón de cosas, ¿no? Que te digo que hoy sigo poniendo en las conversaciones con los directivos con los que trabajamos, ¿no? Desde uno, asumir que tienes un jefe, que es el entrenador. Te guste o no te guste, es tu jefe. Y tienes que hacer lo que te dice. La disciplina para ser disciplinado con los horarios. La confiabilidad para hacerte confiable. La generosidad para trabajar con los amigos y ayudarles, ¿no? Y ser... otra cosa, por ejemplo, asumir en el básquet, felicidades, porque tu hijo hoy no lo sabe, pero lo va a saber dentro de muy poco. En el básquet, a diferencia del fútbol, si un delantero falla un gol, se va ahí al medio del campo a perrear un rato y a maldecir cosas, pero un baloncestero no, mano. Un baloncestero fallas una canasta y tienes que correr como un cabrón hacia abajo. No voy a decir mucho malos tacos para que no os van en el podcast, pero tienes que correr como un perro hacia abajo porque si faltas tú, falta el 20% del equipo. Por tanto, has de bajar el primero. No hay... Y esto lo trasladas a la vida real. Y claro que nos equivocamos en la vida real, pero lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Lo importante es cómo lo gestionas, qué aprendes de ello y, sobre todo, dejarte de excusas y bajar el primero a defender, ¿no? Totalmente. Oye, y ese proceso de cambio, 20 años en la misma compañía, que esto ya poco a poco ya lo dejamos de ver, ¿eh? En las nuevas generaciones. 20 años en la misma compañía, de repente un día para otro. Me ha gustado mucho la frase que has dicho de, oye, no podemos vivir sin ti, pero lo vamos a descubrir a partir de ahora. Gracias por jugar, ¿no? ¿Cómo te planteas el siguiente paso? Bueno, pues de nuevo lo comentaba antes con la bella Carol con la que estaba comentando, ¿no? Con la que estaba charlando antes del programa. Si la vida te da limones, pues hazte una limonada. O sea, oye, ¿qué puedo aprender de esto? El partido, lo importante no es lo que ya ha pasado. ¿He estado 20 años aquí? Sí. ¿He jugado un partido buenísimo? Sí. Pero me han pitado la quinta falta. Yo no tenía la culpa, no estaba allí, no he hecho nada malo, pero me han pitado la quinta falta. El árbitro me ha levantado la mano y me ha dicho al banquillo. Y en ese momento, me ha pasado toda mi historia de baloncesto, otra de las enseñanzas del básquet, te empiezas a desabrochar las botas y empiezas a pensar ya no en lo que ha pasado, que no lo puedes cambiar, sino en lo que viene.
qué cosas tengo que ajustar, qué cosas tengo que hacer distintas, qué podría haber hecho para no haber cometido 5 faltas, en dónde tengo que estar más rápido la siguiente vez, qué elementos del juego tengo que reconocer antes para que no me vuelva a pasar. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, cuando te dan esa noticia, yo me acuerdo que dije, ok, pues a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Banca? No, ya llevo aburrido 20 años haciendo esto. Es verdad que en el banco más divertido de España, el banco más innovador de España, Bankinter, en donde estuve en 11 posiciones diferentes en 20 años, empecé sumando, estaba el peor trabajo y luego estaba el mío, empecé sumando letras de cambio y agarré, y acabé dependiendo de un director general en el proyecto más ambicioso que tuvo el banco, ¿no? Por tanto, no me puedo quejar, hice un montón de cosas, me divertí muchísimo, pero es next, este partido ya ha acabado. Lo que importa no es lo que ha acabado, sino el que sigue. Ahora, ¿qué sigue? Y entonces yo tenía intención de vivir en Estados Unidos, había estado con mis alumnos de La Salle en los Estados Unidos y dije, mira, este es el momento. Y eso hicimos. Dimos varios pasos antes, estuvimos en República Dominicana, viviendo ahí 3 años, luego en Cancún otros 3 y finalmente pues ya llevamos 8 años aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Pero decides marcharte del estilo cojo el mapamundi y quiero vivir aquí o acompañado de alguna manera? Bueno, uno va haciendo lo que hacía, lo que contaba Gila, que hacía Jack el que estaba, decía, no me acuerdo cómo era, pero era como un detective que tenía que buscar un asesinato en un hotel, iba diciendo, alguien ha matado a alguien, ¿no? Y iba a ver si encontraba... pues yo me puse un poco en ese modo, ¿no? Oye, quiero salir, quiero buscar nuevas oportunidades. Y gracias al IES, donde había estado haciendo un programa, me ofrecieron la posibilidad de irme a República Dominicana a trabajar en el proyecto de una escuela de negocios y no me la pensé 2 veces, ¿sabes? Me agarré a toda la familia y nos marchamos para allá. Vivimos 3 años extraordinarios y surgió la posibilidad de irme a Canadá con una empresa canadiense como director de recursos humanos y dije, why not? Nunca había estado de director de recursos humanos, nunca había, no sabía dónde estaba a duras penas en el mapa Cancún y por supuesto no había trabajado para Bahamas, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Aruba, San Lucia, San Martín, Curazao y me tuve que poner a ello y ahí me salieron todos estos pelos blancos que ves que tiene una melena como los Bon Jovi, una melena negra pero claro, esas experiencias son impagables, ¿sabes? Eso es lo que te llevas. Y eso es lo que hoy puedo contar a mis clientes cuando me siento con ellos, ¿no? Todo ese tipo de experiencias, ¿no? Oye, y aterrizas en recursos humanos, viniendo de fuera, ¿qué es lo que te impacta de estar dentro del departamento de recursos humanos, de dirigirlo? Bueno, es verdad que estando de fuera, porque yo en el banco siempre estuve ligado al negocio, pero había un componente de gestión del equipo, ¿sabes? Yo siempre he pensado que al final los resultados se dan gracias al equipo. Mi empresa se llama de personas, porque al final creo que los negocios son negocios de personas, atendiendo personas, de personas, cuidando a personas, ¿no? Entonces siempre lo tuve muy claro, ¿no? Que al final daba igual los sistemas, daban igual los procesos, los procedimientos, si la gente no conocía bien el propósito y si no eran capaces de entender para qué estábamos allí, ¿no? Y entonces, y eso lo he tenido siempre en todos los departamentos. Oye, ¿para qué nos pagan, chicos? ¿Para seguir el procedimiento? No. Y eso también es del básquet, Guillermo. En el baloncesto te pagan no para seguir el sistema que te pone el entrenador, te pagan para meter la canasta. Entonces, oye, si tienes el balón debajo de la canasta, macho, métela para abajo. Déjate de seguir la norma y pásasela ahora al base porque te han dicho que hay que pasársela al base. El objetivo es meter la canasta, ¿no? Entonces, eso lo he tenido siempre muy presente y eso me ayudó a cuando llegué a recursos humanos, cambiar el enfoque. De hecho, lo dejamos de llamar recursos humanos la tarde que yo me senté allí. Lo empezamos a llamar people. La nomenclatura era en inglés, people and communication, porque lleva la parte de comunicación interna, pero sobre todo a poner a las personas en el centro. Lo importante de esto no son todos los procesos y los procedimientos que vamos a crear, porque no estaban creados. Cogimos una operación de 50 o 60 personas y la pusimos en 1.600 en un año en 14 países distintos. Wow. Pues claro, el reto fue conformar la cultura, conformar una cultura propia que no viniera de la mezcla de toda la gente que íbamos a venir ir incorporando, ¿no? Sino tener
muy fuerte. Ese fue mi trabajo, ¿no? Es como cuando pones una semillita y pones un palo al lado y unas cuerdecitas para que cuando el tronco crezca fuerte, pues esté recto, ¿no? Ese fue mi trabajo, ¿no? Conformar toda la parte de la cultura, y es donde puse todo el esfuerzo, ¿no? En 2011 montaste Personas, ¿no? Primera, no sé si llamarlo primera versión de Sí, Personas, porque luego tiene es, una finalización y luego una vuelta, ¿no? Creo que en el 16, ¿no? Si no recuerdo mal. exacto. Joder, te has hecho tus deberes, Guillermo. En el, en el 11, cuando salgo del banco, mira, yo el día 23 de diciembre, que era el día en que típicamente nos daban las subidas de sueldo, todos los años, 20 años, el día 23 de diciembre, el año que antes de despedirnos de las vacaciones, te daban la subida de sueldo. Pues fue el día que me despidieron a mí, 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Voy a ahorrarme los comentarios. Pero me ayudó mucho porque el día siguiente, claro, yo no quería darles la cena a la familia, ¿no? Y ponérselo ahí, ¡pum!, ¿no? ¡Boom!, la noticia. Entonces yo me acerqué, me senté con mis padres y les dije, mirad, ya no estoy en Bankinter, voy a empezar a hacer cosas nuevas y tal. Pero es que esa noche yo ya había, en una libreta que aún guardo, que me habían dado en La Salle, en la cena de profesores de La Salle, yo había anotado en esa noche yo ya tenía el logo dibujado en mi cabeza, el nombre de Personas, las cosas que luego iba a hacer, y hoy, eso fue en el 11, han pasado 14 años, hoy eso se ha cumplido. Y esas están dibujadas en la noche del 23 al 24 de diciembre del 2010. Y en cuanto que se recuperó la actividad normal en enero, pues arreglé los papeles y constituimos la empresa y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso lo hice en el 11 y efectivamente con estos temas de República Dominicana y de Cancún lo dejé un poco en stand-by, y en junio del 16 vuelvo otra vez a la carga con De Personas, que fue el acuerdo que yo tenía con los canadienses, ¿no? Oye, os ayudo a montar esto, pero luego sigo trabajando desde De Personas, ¿no? Oye, en todo este tiempo, ¿tu primer libro es CEO en Remoto? Esto lo digo bien, no estoy seguro, ¿eh? No es tu primer libro. ¿Cuál es tu primer libro? El primero te va a encantar. No sé si lo vas a poder encontrar ya, porque es del 2009. El primero se llama Tiempo para Decidir, es el tiempo muerto, ¿sabes? Esa herramienta que tienen los entrenadores para decir que se pare todo, que esto es un desastre, ¿no? Pues, fundamental, ¿eh? Cuando la cosa va para abajo. Y se llamaba Tiempo Muerto, de hecho, pero cuando vi muerto en la portada dije, hostia, esto de muerto no. Y lo llamé Tiempo. No pega bien. Claro, y lo llamé Tiempo para Decidir porque eso es lo que tiene un entrenador. Tiene un minuto para decidir qué cambios tiene que hacer. Porque si seguimos así, es un desastre, ¿no? Entonces, el prólogo me lo hizo Lolo Sainz, que lo recordarás, fue entrenador del Real Madrid y de la selección española durante muchos años. Entonces ese fue el primero, Tiempo para Decidir. El segundo es La Puerta Abierta. El segundo, fíjate, casualidades de la vida. El segundo lo escribo sobre cómo gestionar la salida de una empresa. El editor me dice, mira, tienes que empezar las cosas edulcoradas están muy bien, pero estamos en la época de los brotes verdes. Mano, están despidiendo a gente por un tubo. Necesitamos herramientas que ayuden a directivos que salen de sus empresas y sin ningún motivo, para que rehagan su carrera. Y entonces escribo sobre el concepto de la resiliencia, del cómo reinventar una nueva vida profesional, tal. Lo escribo, lo dejo en un cajón, me despiden y digo, coño, pues yo tengo un libro sobre eso, ¿sabes? Lo único que tengo que aplicar son mis recetas. Y entonces me fui, publiqué el libro, y ese es el segundo. El tercero es la recopilación de un blog que empecé en 2007, y agarré 150 entradas de ese blog y lo llamé Eleven porque fueron 11 años, semana tras semana escribiendo. Lo llamé Eleven por los 11 años, y también con el concepto de Eleven, ¿no? O sea, si lo llevas al español, elevar, ¿no? Súbanlo un poquito más, suban el nivel, señores, no estén hablando de tonterías en las televisiones, ¿no? Y el último es el CEO Remoto, un poco al hilo de la necesidad que tuvimos después de la pandemia de empezar a dirigir de manera diferente, ¿no? Perdón por el rollazo que he hecho de... No. De hecho, había visto en tu web los 4 libros y tal y como me has ido explicando, he ido recordando un poco la sinapsis que ponías ahí. Ajá. ¿Qué es lo que te llama para escribir un libro? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que dices, esto lo tengo que escribir? Porque escribir un libro
ahora parece muy fácil y con la IA, mucha gente, y ya sabes que en Amazon han capado el número de libros que te puedes autopublicar al día. Esto es una barbaridad, ¿eh? Eso quiere decir Wow. que la gente está loca, que con ChatGPT se piensa que puede hacer un montón de documentos, ¿no? Ya. Pero claro, también estamos hablando de una época donde todo esto no existía y escribir un libro es algo muy, muy costoso en tiempo, en planteamiento. ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que quieres, Pues, a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu motivación? pues mira, el primero de ellos, la motivación fue el aburrimiento. Yo estuve durante un tiempo llevando la red de agentes financieros del banco, entonces mi trabajo era viajar Madrid-Barcelona. Regresaba de Barcelona en la tarde y al día siguiente me iba a Sevilla. Regresaba de Sevilla y al día siguiente me iba a Coruña. Y regresaba de Coruña y me iba a Valencia. Y entonces, claro, te puedes imaginar las horas y horas y horas con un Ericsson así enano donde no podías ver ni una sola noticia. Entonces, claro, hoy todo el mundo viaja con su tablet, con su no sé qué, con su no sé cuántos. Ahí o te llevabas un libro, que los libros pesaban en tu mochila, porque no había manera de llevártelo en tablets como ahora, y entonces me pasé muchas horas en los aeropuertos aburridísimo. Yo llevaba un cuadernito y ahí empecé a tomar notas de cosas que me habían pasado en el día o cosas que... o estas enseñanzas del baloncesto. Decía, joder, ¿por qué me ha salido esto tan bien? Coño, porque mira, cuando en el baloncesto pasa esto, pues tal, o el tema del compañerismo, el tema, ¿por qué no me cuesta ser generoso con los demás? Hostia, porque en baloncesto tienes que ser generoso con los demás. Si a uno se le escapa el jugador, tú tienes que saltar. ¿Por qué tienes que saltar? ¿Porque te ha dicho el entrenador? No, no, porque es que si no salto me meten en la canasta y si me meten en la canasta no se la meten a él, nos la meten a todos. Entonces, Total. esos conceptos en el día a día están súper presentes y nadie es consciente de ello, ¿no? Entonces yo, el primer libro nace con esa necesidad, ¿no? De poner en negro sobre blanco todo aquello que yo había aprendido y que hoy me estaba sirviendo, ¿no? O sea, y el resto de libros, razones diferentes que han ido surgiendo con el tiempo. El segundo fue eso, fue casi un encargo, oye, escribe algo sobre la resiliencia y tal. El tercero pues el tercero tiene su gracia porque fue antes de la pandemia y yo decía, bueno, joder, no voy a escribir nada original, voy a agarrar estas 150, me hago un tocho de libro, que es el libro más gordo que tengo, y lo voy llevando a los clientes se convierte en una tarjeta de presentación un poquito cara, pero una tarjeta de presentación para entregar. Y llega la pandemia, mano. Y yo tengo todavía cajas en el garaje de aquí de Estados Unidos de libros de estos que nunca he podido andar regalando porque llegó la pandemia y me pasé un año y medio sin viajar, ¿sabes? Aquí en Estados Unidos. Con lo cual, ahí están los libros muertos de risa. Ahora ya me da vergüenza entregar un libro del 20, ¿sabes? Pero sí, sí. Pero se puede entregar igual, ¿eh? Se puede entregar igual. Exacto, exacto. Oye, CEO en remoto, ¿cuáles son las enseñanzas que intentas transmitir con el libro? Pues mira, cuando llega la pandemia, yo en esto me reconozco un adelantado porque en el banco donde yo trabajé, que ya he dicho que es Bankinter, fue el banco tecnológico más innovador de España, ya trabajábamos en remoto con teletrabajo en el año 95. Por tanto, esto que llegó en el 20 para mí no era nada novedoso, pero para mucha gente sí que lo fue, el que les mandaran sus casas, ¿no? Yo había entrevistado al presidente del Banco Guayaquil, al presidente del Banco Guayaquil en Ecuador, Angelo Caputi, y lo había entrevistado en plena pandemia como 3 o 4 semanas después de que saltara todo esto, ¿no? Entonces el tipo me dice, mira, si yo le hubiera preguntado a mi VP de tecnología y a mi VP de operaciones cómo mandar a la gente a sus casas a trabajar, me hubieran dicho que es imposible, que hacen falta procedimientos, seguridad, Dice, y esto hubiera sido un proyecto de un año y medio. Nosotros en 2 semanas teníamos al 100% de la plantilla trabajando en sus casas y ¿sabes qué? Que el banco no se ha caído. Y entonces eso refleja un poco lo que hicimos en la pandemia, mandar a la gente a sus casas a trabajar. ¿Qué ocurre cuando esto se acaba? El trabajar en remoto se convierte en una pérdida de confianza. La gente no quiere que se trabaje y prefieren trabajar, como dicen los americanos, over the shoulder, ¿no? Por encima del hombro. Estar con los mexicanos llaman la hora nalga. Si ha trabajado de 9 a 5, ha estado aquí sentado, pues ha trabajado. Y entonces prefieren eso a la productividad. Y entonces yo pensé, oye, ¿qué tal si ayudamos a la gente a dirigir en remoto? Porque tiene sus ventajas para ambas partes. Para las empresas porque no tienen gente debajo de unos fluorescentes y con aire acondicionado todo el día. Y para las personas porque
porque disponen de una libertad y pueden organizarse su vida y se quitan 1 hora y media de commute de ida y 1 hora de commute de vuelta, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si empezamos a ayudarles a dirigir en la distancia? Y por eso surge CEO Remoto, ¿no? Oye, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que... y de hecho hay una ola ahora de vuelta, ¿eh? Que yo me acuerdo que decíamos, después de la pandemia, el teletrabajo ha venido para quedarse y es una verdad a medias, porque muchas organizaciones han retrotraído parte de su política de teletrabajo y algunas incluso han vuelto a la presencialidad, ¿eh? Grandes organizaciones como X, ¿no? Como Twitter en su momento, ¿no? O como Yahoo, que también lo ha hecho Sí, en Estados sí, Unidos. sí. ¿Qué crees que es lo que hace que un manager, un jefe de equipo, eh, prefiera que la gente esté cerca que no que esté lejos? Falta de confianza. Yo creo que la palabra es, o sea, no hay otra, no me fío de que esta gente esté trabajando. Y en el fondo el ser humano se lo tiene ganado a pulso también, porque ha habido mucha gente que ha abusado de este tema del teletrabajo. Yo me acuerdo que estuve en Madrid hace como un par de años en verano, 1 año y medio por ahí, en verano, y fui a tomar un café con una amiga y era viernes y me dice, te voy a enseñar las oficinas. Coño, todas vacías en julio. La gente está de vacaciones. No están de vacaciones, están teletrabajando. Bueno, es que el viernes nos lo tomamos de pádel y piscina. ¿Cómo de pádel y piscina? Sí, es que la gente que teletrabaja, pues todo el mundo sabe que está de pádel y piscina el viernes. Coño, pero eso no puede ser, porque claro, la empresa va a llegar un momento que va a decir, oye, no puede ser, estar pagándote para que estés en el pádel y la piscina. Y para mí esa es la clave, la falta de confianza. Nada más, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que pongo en relieve. Y luego la falta de conocimiento de herramientas. Seguimos trabajando como hace 50 años, seguimos en estructuras heredadas de los romanos, de los ejércitos romanos, hace 2000 años. Seguimos en estructuras verticales donde en los reportes tal, ¿sabes? Cuando hay muchas herramientas, yo propongo en el libro un montón de ellas, herramientas que te permiten trabajar en grupos de trabajo con información en tiempo real, con pues todo este mundo agile, ¿no? En donde puedes estar compartiendo información que ya no está en el email. Yo no conozco un ser humano que no tenga 500 emails atrasados, lo cual es una barbaridad, ¿no? Entonces, el hecho de poder abandonar el email como la herramienta core, y hay muchas herramientas que se pueden poner al servicio de equipos que trabajan en la distancia, que mejoran la comunicación. Te he dicho la falta de confianza, lo otro es la comunicación, la dificultad de comunicar en la distancia, ¿no? Y bueno, se siguen haciendo prácticas. No, pongamos la reunión a las 9, pero ¿qué te crees que hace la gente a las 9:15? Pues desconecta y se va a dar una ducha, un baño y ya está, ¿sabes? Entonces, da igual que le pongas la reunión a las 9 a las 8:30. Al final, lo que tienes que la relación se tiene que basar en la confianza y no en el comando y control, ¿no? Oye, y tú que trabajas y mentorizas a líderes en todo este proceso, ¿cómo trabajas la confianza con ellos? ¿Cómo intentas ayudarles a ellos a que construyan confianza con sus equipos para poder enfrentarse a el liderazgo en remoto y a dirigir un equipo que no está próximo físicamente? Bueno, al final la confianza también pasa por el cambio de métricas, ¿no? Hasta ahora hemos medido a la gente, pues por eso, por el tiempo que trabajaba y no por el entregable. Entonces, lo que yo ayudo es a construir entregables. ¿Qué esperas de esta persona? ¿No? Y lo digo porque lo viví en primera persona, ¿eh? Me acuerdo cuando yo estaba en México y tenía mi equipo allí en México, allí es donde empezó, y me vine a vivir a Estados Unidos. De repente empecé a notar una desconexión entre el equipo porque ya no nos veíamos todos los días, no estábamos en la mesa todos los días, ¿no? Ya no sabía si llegaban o no pronto. Y entonces un amigo me dijo, mira, pon una herramienta que se llama Time Doctor, lo pones y entonces cuando ellas se conectan en el laptop, a ti te empieza a mandar pantallazos en aleatorios de lo que están haciendo. Y claro, yo me parecía súper invasivo, pero les pedí permiso, les dije, mira, nos dedicamos a los recursos humanos, ¿qué tal si probamos esta herramienta, ¿no? Y con su permiso lo hicimos. Hostia, fue súper agresivo, ¿sabes? Porque de repente, claro, tú veías cosas en el laptop de la empresa, pero que no querías estar viendo. Como la persona principal de la empresa, pues se ponía a ordenar las fotos de su hija a las 4 de la tarde. Y tú decías, oye, pero espera, que te estoy pagando, ¿cómo ordenas ¿no?
Y entonces hablé con otras personas y me dijeron, mira, olvídate, esta persona te ayuda los sábados a las 7 de la tarde cuando tienes que mandar un informe rápido a un cliente, sí. El domingo sí tienes que no sé qué, sí. Si una tarde a las 8 de la tarde le pides algo porque ha habido un incendio, te lo hace, sí. Entonces, ¿qué te importa lo que haga a las 4 de la tarde? Y wow, dije, ostras, entonces cámbiale la forma de trabajo por la medición por los entregables. Oye, necesito que hagas esto, esto y esto en este tiempo y en este. Y luego, cuándo lo haga, cómo lo haga y dónde lo haga, a ti te da exactamente igual. Y eso es un cambio de mentalidad, ¿sabes? Que yo creo que es muy necesario para el trabajo en remoto, ¿no? Sí, esta historia ya la había escuchado alguna otra vez en otras entrevistas, y es que además coincide totalmente contigo. Yo lo que creo es que has tocado dos temas, confianza Y métricas. eh, y métricas, exacto, eh, y comunicación. Y para mí es que el problema principal es que el liderazgo, practicar el liderazgo es muy difícil, es una habilidad que requiere muchas subhabilidades, desarrollar muchas otras cosas y que no es fácil y que creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos bien, ¿sabes? Entonces, cuando el liderazgo es en remoto, es un multiplicador de complejidad. O sea, requiere que seas mucho mejor líder estando en remoto que no estando en presencial, porque en presencial la proximidad física te permite gestionar cosas y no solamente es un tema de control, es un tema también de, pues, no sé, tener sensibilidad de lo que le pasa al equipo, de percibir cómo está el clima dentro del equipo o de tener una reunión y ver qué es lo que pasa después de la reunión, ¿no? O sea, son cosas que en online, pues esto, si no haces nada, te lo vas a perder, ¿no? Y luego comunicación, que yo siempre pongo hago una metáfora, cuando hago formaciones de comunicación, utilizo una metáfora que me gusta mucho, que he copiado de un tío fantástico que se llama Enric Lladó, que me encanta, que lo utiliza en una de sus ponencias, y se trata de que hago a la gente que hagan ver que tocan la guitarra en la sesión. Les digo, oye, vamos a hablar de comunicación, ¿sabéis tocar la guitarra? ¿Sabéis hacer este gesto? ¿No? Y todo el mundo se pone a hacer el gesto de la guitarra, y les digo, oye, ¿cuántos de vosotros sabéis tocar la guitarra de verdad? Y pues salen 2, 3 personas, ¿no? Digo, fijaos que todos sabemos hacer ver que sabemos tocar la guitarra, pero no todos conseguimos música si nos pongan una guitarra en la mano. Esto es la comunicación, es lo mismo. Todos hablamos, pocos comunicamos, ¿no? Entonces la comunicación en remoto también es, como en el liderazgo, yo creo que una complejidad superior. Pone de manifiesto justamente las carencias que podemos tener tanto en términos de comunicación como en términos de liderazgo. Lo ha dicho muy bien. ¿Cuántos jefes, no? Pregunta que te hago, ¿cuántas personas, cuántos jefes de equipo, cuántos responsables te has encontrado que no saben qué medir de sus equipos? Sí, sí. No, muchos y además luego eso se deriva en otra cosa en la que vosotros sois también expertos, ¿no? En toda la parte de evaluación del desempeño, de no sé qué, entonces al final se convierte en una cosa muy subjetiva como lo era hace 30 años, ¿no? Pero fíjate, de la parte de la comunicación de la que hablabas, lo más complejo no es tanto hablar, sino escuchar. Esta es la asignatura pendiente de este. Tenemos el attention span tan bajo que me da igual lo que me estés diciendo, es habla chucho que no te escucho, yo estoy deseando meter la cuchara en la reunión, pero además es que si no te interesa lo que yo te estoy diciendo, nosotros teníamos, siempre lo cuento con los directivos, nosotros teníamos un jefe en el banco que le llamábamos y por lo demás que, ¿no? Llegaba y te decía, buenos días, ¿qué tal todo? Y le decía, pues mira, se me ha muerto el perro, mi mujer me ha dejado, el coche no me ha arrancado esta mañana y te decía, ¿y por lo demás todo bien? ¿Cómo por lo demás todo bien, cabrón? Pero te acabo de decir que mi mundo se está destruyendo, mi vida es una mierda. Bueno, pero un perro como el tuyo lo tiene, eso es agarras, das una patada por ahí, te sale un perro como el tuyo. Eso no pasa nada. Yo que soy muy empático y te entiendo. No me entiendes nada, cabrón. No me has escuchado. No te ha interesado nada de lo que te estoy diciendo. Esto nos pasa todos los días. Y con la aparición de estos malditos cacharros, nos pasa mucho más. La gente está, sí, dime que te escucho. ¿Cómo me escuchas? No me estás escuchando. Este es el debe hoy en las organizaciones, ¿sabes? La tarea pendiente, el que escuchemos genuinamente, el que nos interese lo que le está pasando a esta persona, en qué medida yo puedo ayudar, en qué medida te puedo echar una mano, qué te estaría faltando para hacer un trabajo excepcional y no solamente un trabajo mediocre, qué te brillan los ojos, qué parte de tu trabajo es aquella con la que te brillan los ojos para darte más tareas de esas y no que sigas haciendo tareas que simplemente te parecen un coñazo. Ese es el trabajo de un buen líder hoy, ¿no? Estar al servicio del equipo y no al revés, ¿no? Oye, ¿y ese equilibrio de que hablas a veces que es rendir y acompañar? ¿Cómo Bueno, lo ves? mira,
¿sabes? Esto lo he sacado de un libro. Seguro que, como he escuchado una de tus entrevistas, me vas a preguntar por un libro, ya te lo anticipo, pero bueno, luego te lo recalcaré. Es Confiar e Inspirar, de Stephen Covey Jr., que claro, llamarle Stephen Covey a un señor que tiene 65 años, llamarle Junior, pues es un poco paradoja, pero en Estados Unidos ya sabes que se hacen estas cosas. No es el hijo del que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el libro Confiar e Inspirar se basa un poco en eso, ¿no? En dejar el comando y control para confiar e inspirar en las personas, ¿no? Y eso es un poco cuál es el leitmotiv de lo que yo hago, ¿no? Oye, y hablando de un tema que tratabas antes, de cultura, ¿no? ¿Cómo construimos una cultura potente en torno a la organización dentro de un equipo? Pues fíjate, la cultura proviene desde arriba del todo, proviene desde la propiedad o viene en las compañías que son mucho más grandes, pues del mandato de la asamblea, del consejo, como lo quieras llamar, ¿no? La cultura tiene que venir desde arriba. Yo me acuerdo cuando montamos Nexus, que fue la compañía canadiense en la que estuve trabajando, me pasé muchas horas hablando con el que es hoy presidente, que en aquel momento era CEO, me pasé muchas horas hablando con él para entender cuál era la cultura que nosotros debíamos de montar, ¿no? Y una vez que la tuvimos diseñada, pero no aquello de misión, visión y valores, ¿sabes? Que me parece que es bullshit, ¿no? Misión, ser los principales líderes del mercado en nuestro segmento. Visión, alcanzar a ser mucho más grandes. Valores, confiabilidad, respeto, no sé qué. Todo eso es basura, ¿no? La gente dice, no, ayúdame a hacer, digo, si me estás pidiendo que te ayude a hacer eso te lo hace ChatGPT en 6 segundos y medio. Exacto. Y no hace falta que le pagues a nadie, mano. Lo importante es que lo importante es la coherencia, que lo que hagas y lo que digas al menos se parezca. Una vez que tú tienes definido que tú quieres ser respetuoso con las personas, no los puedes echar por WhatsApp diciéndoles no es por ti, es por mí. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? La coherencia. Yo creo que eso es lo más importante hoy en día para la cultura. Entonces, para conformar una cultura es, uno, ¿qué quieres ser? ¿Cómo lo quieres hacer? Y a partir de ahí, la cultura se compone de los comportamientos observables. A partir de ahí, que todo lo que pase en el día a día esté ligado a la cultura. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es definir la cultura y ya. Nuestro trabajo es acompañarles para que cuando hay una reunión y si alguien levanta la mano, no se le diga, no, tú déjalo que... No. Si las personas son lo más importante y entendemos y queremos saber, tenemos que dar oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y esas cosas no pueden pasar, ¿no? Si quieres ser fiel a tu cultura. Nuestro trabajo es acompañarles en que eso sea una realidad, no solamente un enunciado estupendo en una pared, ¿no? Oye, ¿y en Bankinter qué tipo de cultura se respiraba? Había una frase no escrita a mano que era antes pedir perdón que permiso. Yo me atreví a tantas cosas ahí, era una cultura absolutamente participativa. Mira, esto no lo he dicho nunca, pero a mí me hicieron jefe de riesgos de la oficina principal cuando no sabía por qué el activo y el pasivo tenía que sumar igual. Y de repente me dieron firma para dar créditos. Y yo decía, hostia, pero... Y entonces, claro, el concepto de responsabilidad me hizo hacerme cursos de análisis de balances, meterme en los indicadores, meterme en los ratios y 3 meses más tarde estaba... Pero es que no era una cosa solamente mía, es que yo venía del mundo comercial. Pero claro, el venir del mundo comercial y ponerte a decidir si das riesgos, si das créditos o no, es como, wow, pero como tu responsabilidad te obliga a hacerlo lo mejor posible, pues pones todo el empeño. Y luego te vas, yo venía había estado en el área comercial, había estado persiguiendo morosos y de repente me ponen a mí a dar los créditos después de haber perseguido morosos. Y dices, wow, qué cambio de cabeza, ¿no? Pero esa capacidad de innovar, de crecer, de hacer cosas tareas que no te llega la camisa al cuello, al final generaba como derivada un concepto de generosidad brutal. ¿Por qué? Porque cuando venía alguien nuevo, tú decías, coño, yo me he sentido como este pendejo hace solamente 3 meses, le tengo que echar una mano. Y era como, no hay problema, mira, te vas a encontrar con este problema, pero aquí estoy yo. Entonces se generaba una cultura de generosidad, de transparencia, de arriesgarte, de jugártela, ¿sabes? Entonces yo tengo 20 años plagados de irreverentes iniciativas que algunas tomaron cuerpo, algunas no fueron a ningún lado, pero las que tomaron cuerpo, mano, luego gané tres
en 3 ocasiones el concurso de iniciativas del banco. Había un concurso de iniciativas en donde tú proponías ideas que no eran la gran cojo idea, pero resolvían problemas del día a día de los clientes y cambiaban la vida a un montón de gente. Esa cultura hoy todavía la seguimos implantando en muchas empresas porque han pasado 30 años y aún se echa en falta, ¿no? No, aquí está ese equilibrio entre libertad, responsabilidad. De esto se habla mucho en el libro este de Netflix, de Aquí no hay reglas, no sé si lo has leído, que habla un poco de la cultura de Netflix y de su evolución y tal y cual. A mí siempre me genera la duda cuando leo este libro, que como todos los libros están hechos para vender libros, ¿no? Y por lo tanto el contenido, pues evidentemente está también un poco orientado hacia eso. ¿Qué pasa con la cara B? ¿No? Porque el equilibrio libertad-responsabilidad está muy bien. ¿Qué pasa cuando tienes libertad y te devuelven irresponsabilidad? No pueden estar en el equipo. Pero además, no es que los echaras, es que el propio equipo era el que te sacaba gente. O sea, yo he tenido la suerte de no fichar en 20 años, no poner el dedo checador, como dicen en México, no poner una tarjetita. Venía de 3 años de Iberia en donde se fichaba. Tú sabes lo que... Yo trabajé 3 años en Iberia. Yo no hice la mili, pero trabajé en la Iberia del año 88, que era semiestatal. Y había un tipo que llegaba a las 7 de la mañana, fichaba a todos los del pasillo, taca, 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 y había otro que se quedaba a las 3 de la tarde y era el que fichaba a todos los del pasillo. Y entre medias la gente llegaba cuando le daba la gana. Claro, de ahí pasé a 20 años sin tener que fichar, a la pura responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿con qué devuelves tú esa libertad? Pues con hacer las cosas bien. Y el propio ecosistema hace que cuando alguien en ese llega e intenta abusar del sistema y viene y llega todos los días tarde, la propia gente del grupo le dice, ojo, aquí esto no tiene cabida, mano, porque como te pillen, se nos cae el chiringuito a todos. Así que o vienes pronto o no puedes estar en este equipo. Y eso lo he vivido por 20 años, ¿eh? O sea, no es, eso no está en ningún libro, no es para vender, ¿eh? Esto es una realidad que he vivido, ¿no? Y no toda la experiencia que tú tienes a nivel internacional, porque también en el libro de Netflix, otra de las cosas que a mí me surgía en la mente es en qué medida la cultura del país y la legislación del país facilitan un tipo de gestión determinada. Porque claro, yo también hacía la lectura de libertad, responsabilidad y como tú dices, el equipo regula, pero si el equipo no regula, al final tienes que tomar una decisión y prescindir de aquellas personas que no se acomoden a la cultura de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso en un entorno como el de Estados Unidos, donde el despido es libre, pues para el empresario tiene poco coste el riesgo, ¿no? En cambio, en otros entornos donde la legislación te obliga a otra serie de cosas, eso no es tan fácil, no es tan evidente y no es tan sencillo, ¿no? Tú que trabajas en diferentes países y que has trabajado también en diferentes países en esta parte de gestión de personas, ¿cómo convive esa gestión de personas con el contexto cultural y con el contexto legal del país? Si es que afecta en algo. Sí, afecta en todo. Has hecho una lectura extraordinaria. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Eso te exige seleccionar mejor. Este es uno de los procesos críticos en donde más se ahorra. Una de las actividades que nosotros hacemos es la de headhunting, no la de recruitment, la de headhunting, la de buscar personas clave para que estén, para que lleven los negocios, ¿no? Y para mí no acepto un mandato si no entiendo bien la cultura de la empresa, no entiendo bien lo que esperan de una persona y no entiendo bien el matching que va a hacer esta persona o que esperan que haga esta persona con la empresa, porque eso es crítico, seleccionar bien. Y hoy la selección se sigue haciendo con 2 carajitos que tienes ahí, venga, busca en LinkedIn y seguimos seleccionando por el currículum. Seguimos seleccionando por las aptitudes con P, pero al final despedimos a la gente por las actitudes con C. Para mí esa parte es crítica. Oye, ¿por dónde empezamos? Cuando dicen, no, hay una rotación elevada. Coño, pues es que estamos metiendo gente como si fuera carne, ¿sabes? Yo trabajo mucho con el mundo hotelero, ¿no? Venga, y entonces vamos a una barca y hay gente sacando agua de la barca porque la barca está permanentemente, gente que se está marchando y hay gente que está sacando agua que es metiendo nueva gente al sistema. Pero eso es un error. O sea, en lugar de tratarlos como carne, empecemos a buscar a las personas clave, personas que van a dirigir bien con esa cultura, personas que hagan matching, personas que la entiendan, personas que la valoren, que no se quieran marchar de ahí y que cuiden a las personas que llegan, ¿sabes? Entonces hay muchos pequeños matices. Seguimos llamando a la gente empleado. Empleado Guillermo es usado.
Cuando empleamos algo, estamos usando algo. Entonces, dejemos de llamarles pinches empleados. Empecemos a llamarlos colaboradores, associates. En Estados Unidos hay mucho de moda de eso, partners. No sé, hay mucho, llamémosle de cualquier manera. El colaborador es una palabra bien bonita. Tú te sientes que colaboras. Cuando te sientes empleado, te sientes que te están usando. Y cuando dejamos de necesitar las cosas que usamos, le decimos chao pescado y hasta la siguiente. Y esto es lo que pasa, ¿no? Yo creo que el debe está precisamente en eso, ¿no? En entender que las personas que se tienen que subir a nuestro carro tienen que tienen que cuidar el talento, si es que quieres cuidarlo. Si quieres que aperreen a gente, búscate aperreadores de gente, pero todo pasa por la selección de gente, ¿no? Al principio. Y es verdad, en los países distintos yo cometí esos errores, ¿eh? Yo cuando fui a República Dominicana, yo llegué con el paz y buen rollito de Bank Inter de 20 años, hey, happy flower, y me acuerdo que le dije a una persona, un día me dijo, ay, me duele mucho la cabeza, señor, y tal. Y traté de que me dejaran de llamar señor el primer día y no había manera, porque culturalmente no saben no decirte señor. Y, ay, me duele mucho la cabeza, señor. Y cuando le dije, bueno, márchate a casa, naturalmente, no vas a estar aquí con dolor de cabeza, tal. Y cuando se marchó, alguien me dijo, te acaba de engañar. Y le dije, no, ¿cómo me acaba de engañar? Mira, no has visto la cara, tal. Yo prefiero confiar en las personas. Sí, sí. Y mi equipo me dijo, esta persona te está tomando el pelo. Al día siguiente la encontramos en una red social, en un baile. Digo, oye, que pronto se te pasó el dolor de cabeza ayer, ¿no? No, ¿por qué? No, estuve toda la tarde en casa. Sí, toda la tarde en casa, bailando en tal sitio, en tal. Y entonces, bueno, aprendes a base de golpes, pero yo prefiero cargarme razones y confiar en las personas antes que estar como un perro guardián siguiéndoles, ¿no? ¿Cómo lo vives? Naturalmente, esas personas que no encajan en la cultura tienen que salir inmediatamente, porque si no, pierdes la credibilidad con la gente, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo vives eso? Ese momento de yo he confiado en ti y tú de alguna manera me la has jugado. ¿Cómo lo Sí. viviste? Pues es que no es la primera vez. En 20 años en el banco no fue todo happy flower, ¿eh? Me pasaron muchas veces este tipo de cosas, pero ya traía la lección aprendida. Lo siento, no puedes estar en el equipo. Si nos basamos en la confianza, no puedo ni siquiera desconfiar de ti un solo minuto. Me pasó otro caso con otra persona, que estábamos hablando de una persona y me dijo, sí, ya le he llamado y me ha dicho A, B y C, y yo le he contestado D, E y F. Ok, buenísimo. Con tan mala suerte que esa noche yo cené con esa persona. Digo, oye, ¿has hablado con este chico, no? Me dice, no le he hablado con él. ¿Cómo que no has hablado con él? No, en República Dominicana, ¿eh? ¿Cómo que no has hablado con él? Y pues si me ha dicho que habéis hablado de A, B y C y él te ha dicho D y... Eso es mentira. Y a la mañana siguiente yo estaba, ¿sabes? Esperando. Y entonces le mandé llamar y le dije, oye, ¿tú hablaste ayer con este? Sí. ¿No lo has soñado? No. Hablé con él. Sí, hablé. Y le dije, ya le dije, señor, que le dije A, B y C y le... Bueno, yo estuve anoche cenando con él y tú no... Bueno, es que cuando iba a ir se cayó un árbol y entonces el semáforo y no sé qué. Digo, bullshit, macho, me has engañado. No le he dicho mentiras. Le he echado un cuento. Digo, bueno, hermano, si me has echado un cuento, entonces estamos hablando de otra cosa. No diga palabras gruesas. Yo no he mentido. Yo solamente le he echado un cuento. Pues entonces yo te voy a echar otro cuento. No puedes continuar en el equipo. Ya, nuestros caminos se separan. Claro, porque es que si tú te basas el tratado en la confianza y a alguien te engaña, pues no merece tu confianza. No puedes estar en el equipo, lo siento mucho, ¿no? Totalmente. Hablando de headhunting, de selección, y visto que seguramente uno de los temas más relevantes que se están tocando en una gran parte de las compañías, organizaciones y departamentos de recursos humanos a día de hoy es la introducción de la inteligencia artificial. Vosotros, en toda la parte de headhunting, ¿lo incorporáis? ¿Utilizáis la IA? Mira, eso se utiliza mucho y muy bien en recruitment. Tenemos muchos colegas que hacen reclutamiento y reclutamiento masivo. Yo he estado entrevistando en mi podcast precisamente hace nada a una persona que hace reclutamiento masivo a través de la IA y claro, el trabajo que les quita es brutal porque metes toda la data de los currículos y te dices, oye, dame los 50 que cumplan con este y este criterio y que tengan experiencia y te hace un filtro buenísimo y muy barato, ¿no? O sea que con Borja Suárez Aguilar, que acaba de montar su startup en Valencia, ¿no?
Hay gente que lo hace maravillosamente bien. Nosotros hacemos algo que es muy difícil que una máquina entienda, que son las emociones. Entender bien al directivo, saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta genuinamente, no lo que te dicen, ¿eh? En una entrevista te mienten. Dime tus principales defectos. Porque soy muy trabajador y ya mi mujer me lo dice, que yo me voy todos los días a las 10 de la noche del trabajo, que soy muy en exceso responsable, porque yo todas las cosas me gustan. Bullshit, tío, me estás engañando. ¿Sabes? Me estoy dando cuenta desde que has empezado a hablar. Entonces, nuestro trabajo es entender bien esa parte de la persona, parte genuina. Y para eso hay que hacer buenas preguntas, para eso hay que tomarte bien el tiempo, elegir bien el momento. No vale hacer una entrevista en cualquier sitio, en un lobby de un hotel. Hay que encontrar el momento, hay que invitarla a comer. Yo he descartado directivos por llevarlos a comer y ver cómo trata el camarero. Mano, si tratas al camarero... Hoy he tenido una entrevista con una persona para nuestro equipo que lo primero que le he preguntado es, oye, ¿qué sabes de nuestra empresa? Y me dice, he tenido un lío, no he podido ver nada de la... Ya, no puedes estar en el equipo. O sea, ¿cómo te vas a sentar con un cliente si no sabes nada de él? Lo siento mucho, si no eres capaz tú de venderte. Entonces, ese tipo de cosas son las que cuidamos en el proceso de... Y eso no lo hace una IA, ¿sabes? La IA hace trabajos repetitivos, pero no hace esto. ¿Y hasta qué punto crees que nos va a sustituir la inteligencia artificial? Ya entiendo que hablas de trabajos repetitivos, pero la realidad es que en la evolución de muchas de estas IAs están tocando razonamiento a niveles muy elevados. O sea, que realmente va más allá de solamente algo que sea mecánico y repetitivo, ¿no? ¿Hasta dónde crees que va a llegar esto? ¿Cómo nos va a afectar en las organizaciones? Pues nos va a afectar a muchos trabajos. Yo lo siento por un montón de gente que no se está subiendo a esto y que hoy le metes este podcast y le metes esta pieza que te va a salir aquí del audio y te la da editada, con subtítulos, con no sé qué, con musiquita, con momentos, con cortinillas, con todo eso lo van a hacer las máquinas. Entonces, hay muchas profesiones que van a tener que, uno, o servirse de la máquina y sacar provecho de ella y experiencia. Dos, reinventarse, ¿sabes? Todos los paralegales. Hoy, antes para hacer un escrito a un juzgado de no sé dónde, pues tenías que ir a un despacho de abogados que tenía ahí un propio que hacía las cosas. Hoy, en 10 segundos lo haces. El otro día, por ejemplo, en las evaluaciones que nosotros recibimos de nuestros clientes, yo he estado hace 2 semanas trabajando para un grupo hotelero. Hemos tenido 4 días de jornadas de un grupo en la mañana y un grupo en la tarde, grupos de 30 personas, con lo cual han sido 8 grupos por 4, por 30 personas más o menos que tenemos en el salón. Son 240 en evaluaciones. Yo de repente me mandaron 240 evaluaciones y dije, wow, me toca verme para entender cómo había ido la sesión y me toca leerme todos los comentarios. Esto me va a llevar 2-3 horas. Se lo pasé el fichero a ChatGPT y me hizo un resumen que luego dije, ahora me voy a tirar las 2 o 3 horas a ver cuánto se ha equivocado la máquina o no. Ya por cabezonería. Mano, es el trabajo, lo hizo en menos de 1 segundo y medio, ¿eh? El trabajo más limpio. Yo me hubiera tirado 3 días para hacer un resumen como ese. 3 días de trabajo después de 2 horas y media leyendo los informes. Y lo hizo en 1 segundo y medio. Dime si no van a perderse trabajos. Claro que sí. Claro que sí. Pero lo interesante es, yo soy un early adopter, lo interesante es subirte a la tecnología y ponerla a tu servicio, ¿no? Totalmente. Mira, hay una frase del mago More, creo que es el mago More, ahora te lo digo de memoria y creo que es él, que hablando de la IA dice, la inteligencia artificial en manos de un idiota responderá a idioteces. Y claro, en manos de una persona inteligente responderá cosas inteligentes. Sí, sí, sí. Esa entrevista la he visto yo del Mago More, a mí me apasiona, porque el tipo dice, claro, si tú eres un perrete y un vago y le dices a la inteligencia artificial, háblame del Quijote, pues te va a decir cualquier cosa, la misma que le va a dar a todo el mundo. Ahora, si tú te has leído el Quijote y le preguntas, oye, en el capítulo 12, ¿por qué Dulcinea se encuentra con el Quijote y entonces no sé qué, y la relación que tenía con Sancho, entonces te va a dar una respuesta inteligente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? La inteligencia artificial va a hacer más idiotas a los idiotas y va a hacer más listos a los listos, sin duda. Totalmente. Tú decides dónde estás, ¿no? Totalmente. Raúl, y uno de los temas que quería tratar hoy, teniendo en cuenta que eres un experimentado videopodcaster,
es hablar de tu experiencia con el podcasting. Cuéntame, y además tienes un canal con muchísimos vídeos, muchísimas entrevistas, lo contábamos al principio en esta entrevista, con gente de mucho nivel. ¿Qué es lo que te aporta hacer entrevistas a personas más allá de lo que ya haces en consultoría? Pues mira, se me agolpan las ideas, no sé por dónde empezar. La primera de ellas es cómo nace el podcast. El podcast nace después de una ola de nuevo, ¿no? Una ola que es en marzo del 2020 que nos deja sin trabajo. Tengo que despedir a las 7 personas que estaban, les pago su dinero y después de pagarles el dinero, a las 12 de la mañana del día 16 de marzo me quedan 25 pesos mexicanos en la cuenta de Scotiabank de la Plaza La Roca en Cancún. Eso significa tener €1 en la plaza, €1 y poco en el banco. Con lo cual dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces yo tenía un micrófono que había comprado unos meses antes y había hecho un programa de radio en España, entonces empecé a hacer un podcast solo por estar en conexión con gente y por pasar un poco el rato, ¿no? Mientras estaba la pandemia. Y eso pues ha derivado en mi cabezonería de hacer una entrega cada semana, pues ha derivado en 235 números que ya tenemos grabados, ¿no? Con lo cual, surge de ahí. La segunda es y tú me preguntas por qué, y te digo, pues por mi filosofía de never stop exploring, ¿no? Nunca dejar de aprender. Siempre estar intentando saber algo más de lo que sabía ayer. Y eso es mi leitmotiv, ¿no? Me permite estar en contacto con gente que son interesantísimas, gente a la que entrevisto en todas partes del mundo, gente que me cuenta cosas. Roxana Falasco, que es la persona que me edita el post desde hace un tiempo, el podcast, me dice, joder, Raúl, te tienes que centrar, es que no puedes entrevistar a María Jesús Alaba Reyes, que es la caña de España allí con la filosofía, y al día siguiente traerme a un tipo que hace jamones en Montenevado, en Segovia. Digo, coño, es que eso es lo rico para mí, ¿sabes? Aprender tanto de María Jesús Alaba Reyes como de Juan Vicente Olmos, que es el impulsor después de 4 generaciones de Montenevado en Segovia. Eso es lo apasionante para mí, ¿sabes? Y dice, no, es que claro, no centramos el tiro en los... Es que me da igual centrar el tiro, no quiero tener más oyentes, quiero aprender y quiero que la gente que nos siga el podcast pues aprenda tanto como yo, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido la entrevista más loca que has hecho? Pues la más loca, a la que le tengo más cariño fue a Sergio Scariolo, por ejemplo, que es el seleccionador español y pues que hablando de básquet como tu hijo, de repente me pasan cosas en la vida, Guillermo, tío, en la pandemia, Toronto Raptors, que es un equipo de la NBA, que es el único equipo de la NBA que está en Canadá, no puede jugar la NBA porque le obligan a estar en retiro 3 o 4 días después de que llegaran a Panamá. Entonces deciden que esa temporada tienen que jugar aquí. El assistant coach de Toronto Raptors era Sergio Scariolo. Y cuando vienen de las 300.000 ciudades que tienen en Estados Unidos, vienen a Tampa. Y Toronto Raptors empieza a jugar en Tampa. Y Sergio Scariolo vive a 6 casas mías. Y me pongo a hablar con él y digo, mano, es que tengo joder, es como estar con Dios, ¿sabes? Es como pasear para alguien que le gusta el baloncesto, un tío que tiene un anillo de la NBA, tiene un mundial de baloncesto, tiene todos los triunfos con clubes. Wow, ¿no? Entonces, esa es una de las entrevistas más inspiradoras para mí, ¿no? Total. Oye, ¿y alguna entrevista que te haya sorprendido? ¿Que hayas descubierto algo que no esperabas? En todas. O sea, te diría de las 230. Porque voy con la mente de aprender, ¿sabes? Cuando alguien, y a ti te habrá pasado aquí seguro también un montón de veces, cuando tú vas pensando, este no tiene nada nuevo que contarme, efectivamente no tiene nada nuevo que contarte, porque no le vas a prestar ninguna atención, te vas a limitar a tu guión de preguntas. Me ha pasado en algunos de los podcasts que me han entrevistado que alguien tiene un guión de preguntas y tú le estás hablando del jamón y la conversación está buenísima y te dice, quiero preguntarte por las peras. Hostia, pero estamos hablando del jamón, mano, tienes ahí un nicho, está buenísimo y entonces eso lo notas, cuando tú tienes un interés genuino siempre aprendes cosas. Yo he aprendido de los 230 que han pasado, ¿sabes? Claro. Bueno, siempre te llevas algo. Yo, de las entrevistas, siempre hay algo que te llevas y que luego vuelves a explicar a alguien, porque en esta entrevista alguien me dijo, lo que pasa es que claro, cuando llevas tantas,
tiendes a olvidar los nombres. No sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho. Que de repente recuerdo un concepto y no sé con quién lo hablé o a veces no recuerdo el nombre del invitado. No sé si te pasa a ti también. Tristemente, porque claro, no tenemos capacidad, al menos los que tenemos la cabeza gorda, no tenemos la capacidad de meter todo eso y procesarlo. Pero sí que de tanto en tanto hago un ejercicio que es chulo, que es revisar entrevistas y me las pongo ahí de fondo y las revivo como si las estuviera haciendo, porque claro, al fin y al cabo he estado ahí, ¿sabes? Es como cuando vuelves a visitar Sevilla, coño, yo he estado aquí, en este sitio, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? De vez en cuando escuchar, no suelo escucharlas una vez que las tenemos y las subimos al aire, no suelo escucharlas, pero pasado un tiempo sí que me da por ir viendo algunas o decir, joder, y este tipo, me acuerdo, por ejemplo, una de una persona que está en California, me acordaré del nombre ahora y te lo diré, que la hizo en un andador, la hizo en una mesa. Después de verle a él, yo me compré una mesa también de estas que se suben. Ajá. La hizo de pie, subido en un andador y se pasó 30 minutos caminando mientras hablaba conmigo. Digo, y me dijo, mira, todo el rato que tú has estado sentado yo he estado caminando. Y dije, wow, qué loco, pero qué chulo, ¿no? ¿Sabes? O sea, Impresionante, impresionante. Rafael Mayol se llama. Rafael Mayol. Mira, esta no la he escuchado. Esta me la apunto para verla. Un chaval joven metido en rondas de financiación, de inversión y tal, no sé qué, ahí en California. Él vive en una torre espectacular donde se ve y entonces, claro, estábamos con un fondo de la ciudad a sus pies, digamos. El tipo caminando con una bici ahí al fondo y dándome titulares uno tras otro, ¿sabes? De gente inquieta, con capacidad de aprender, con una cabeza súper bien amueblada. Él me regaló el nombre de CEO Remoto, porque cuando acabamos le dije, mira, me gustaría, estoy escribiendo un libro sobre esto, y me dijo, tengo el nombre de tu libro, y me dijo, CEO Remoto. Y allá donde voy siempre trato de darle crédito al nombre. El nombre se le ocurrió a este tipo montado en una andadora en una entrevista de un podcast. Fíjate. Oye, y hablando de CEO Remoto y hablando un poco más de futuro, ¿cuál es el futuro de personas? ¿Va a haber un quinto libro? Sí, eso seguro. Cuando te pica el gusanillo, ¿sabes? Yo me acuerdo que el primer libro que escribí, que fue mientras que trabajaba en el banco, me senté con Andrés Pérez Ortega, que es uno de los expertos en... Si tienes que hacer algo de marca personal, habla con Andrés Pérez Ortega. Un extraordinario amigo, un tío buenísimo, y yo no le conocía en aquel momento y le llamé y le dije, mira, voy a publicar este libro, y me dijo... Wow, dice, mira, España es un país de imbéciles, pero cuando tienes un libro te conviertes en un imbécil con libro. Y eso es una categoría, ¿no? Es verdad. Entonces, ya si me convierto en un imbécil con 5 libros, joder, seré un súper imbécil, ¿sabes? Así que... No, es alucinante, pero es así, ¿eh? Es como las etiquetas cambian la percepción de los demás sobre nosotros, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas más divertidas que me pasó fue un compañero, mientras que estaba trabajando ahí en el banco, claro, yo a nadie le dije que estaba escribiendo un libro, no va a ser que no lo acabara. Pero cuando lo tuve acabado y publicado, pedí como 20 ejemplares para poder regalar a mis compañeros y se los fui regalando uno a uno, ¿no? Y todos dedicados, y me hacía mucha ilusión esto de firmar los libros y tal. Y un compañero que lo vio mi nombre y me dijo, pero ¿tú lo has escrito? Y le dije, sí, pero tú. Y no, perdona, no te lo quiero decir así. Digo, no, es el mejor cumplido que me estás haciendo, ¿sabes? Decir, si alguien tan lerdo como yo es capaz de escribir un libro, todo el mundo puede, ¿no? ¿Y tienes alguna idea del siguiente libro o no? Pues estoy un poco en ello. Me gustaría que fuera igual pensar en algo más fuera del mundo de los negocios, pero joder, es que pasan tantas cosas, hay tantas ideas en el mundo de los negocios que todavía falta, ¿sabes? Que me gustaría trabajar mucho en esta parte de la IA, de cómo ponerlo, ¿sabes? Un poco subiéndote a las olas estas del surf que hacen mención a tu programa, oye, ¿cómo sortear? Va a haber muchísima gente que va a sufrir con esto, ¿eh? Va a haber muchos empleos que cuando los empleadores se den cuenta digan, mira, es que no me hace falta el equipo de traductores, mano, porque es que me lo hace el DeepL o el ChatGPT de turno. Y antes los traductores decían, sí, pero no es lo mismo porque, claro, Google Translate traducía literal y decía if, between, ¿no? Decía, sí, entre. Claro, no, lo hace muy mal. Hoy no, mano, hoy no te traduce, hoy no te hace el translate.
hoy entiende el concepto y te lo reescribe en inglés. Y en inglés americano, en inglés de Inglaterra, en inglés chino, indio. Es espectacular, ¿no? Entonces, ¿va a haber gente que va a perder su trabajo? Sí, y muy pronto. Entonces, me gustaría un poco escribir e indagar sobre eso, ¿no? Y también lo tienes planteado hacer como CEO en remoto, que sea algo práctico, con herramientas, algo que pueda ser operativizable, o te imaginas algo más estilo ensayo? No, tengo ahí dos, ¿no? El demonillo malo dice, haz algo tipo ensayo y el creativo, ¿no? Y tal. Y el otro dice, no, hombre, da herramientas a la gente que le puedan servir, ¿sabes? Porque al final está un poco ligado a nuestro negocio. Al final es seguir entregando valor a nuestros clientes, ¿no? Sí, sí, algo más operativo, algo más con sentido de negocio. Oye, ¿y de personas, cómo lo ves a futuro? ¿Cómo lo ves de aquí a unos años? Pues ¿Seguirás ahí en también, Tampa o no? ¿O ahí cambiarás? también joder, esto parece madrileños por el mundo, ¿sabes? El programa aquí de televisión. ¿Seguirás en Tampa? Pues mira, ahora justo hace 8 años que vinimos, mi objetivo era que estuvieran mis 2 hijos. El pequeño se gradúa exactamente dentro de un mes, con lo cual me subirán el sueldo automáticamente. Y ya será un check, como dicen aquí en Estados Unidos, we did it, lo ¿Graduación hicimos. es 18 o es graduación No, universitaria? graduación del college, que son 22. Ah, ok. Son ya el mayor ya se graduó hace 4 años, salió de su college, y el pequeño le falta un mes y ya tiene 3 ofertas de trabajo. Vale, magnífico. Eso. 3 ofertas Qué de bueno. trabajo. No ha acabado y tiene 3 ofertas de trabajo ya con fecha. O sea, incorporación 9 de junio. Qué bien. ¿Cómo incorporación 9 de junio? ¿Te dan una oferta de trabajo en marzo diciéndote que te incorporas el 9 de junio? Sí. Y con su salario y con su no sé qué. Entonces está barajándolas. O sea, imagínate qué mundo es este, ¿no? En el que estamos metidos. Con toda la incertidumbre y con todo lo bueno y malo que tenga este país. Exacto. Pero es impresionante. Entonces, a partir de aquí, pues, ¿qué será? Pues tengo dos cosas, ¿no? Tengo una, quererlo hacer mucho más grande, y estamos contratando ahora una persona que nos abra todo el mundo de las conferencias en raulcastro.es, que lo tengo, pues un poco me centré el tiro de personas, y Raúl Castro como conferenciante lo tengo olvidado y lo quiero retomar porque me parece que es muy interesante. Entonces, esa parte por un lado. Y luego me gustaría que fuera más grande, sí, pero por otro lado, es que nos va tan bien como boutique, ¿sabes, Guillermo? Nos va tan bien haciendo cosas pequeñitas pero intensas, y trabajando con clientes en esa parte humana, que me da miedo hacernos grande como nos pasó antes de la pandemia, ¿sabes? Porque luego se sufre mucho, ¿sabes? Entonces prefiero, no lo sé, por ahí voy a andar, ¿eh? No te puedo decir. Total, es un negocio el nuestro un poco volátil, ¿eh? Sí. Y que afecta muy rápidamente. En cualquier algo va mal, te puedes pasar de facturar 100 a facturar 5. Y es dramático esto, es muy dramático. Ya. Entonces, esa estabilidad sí, yo creo que nuestro negocio es un poco complicada, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Oye, Raúl, 2 preguntas más y te voy a dejar libre, que ya sé, ahora es la mañana en Tampa, ¿no? No sé si... Sí, ¿no? 12 menos 20 ahora en la mañana. 12 menos 20. Vale, ok, perfecto. Primera pregunta. Recomiéndanos algún libro, película, serie que creas que es interesante, que estés consumiendo ahora, vinculada al mundo de la gestión de personas o no, lo que tú quieras. Mira, el libro, ya te he hecho un pequeño spoiler antes. Me gusta mucho Confía e Inspirar, Trust and Inspire, de Stephen Covey Jr. Y serie, joder, me la vi de un tirón, la de Succession, que creo que está en HBO o en Apple TV. De Apple TV, una que me ayudó mucho, que es Ted Lasso, que la veía muy, muy relacionada con el mundo del deporte, y que tiene este cartel, que yo lo tengo por ahí en un montón de sitios, que es el cartel de Believe, de Cree, ¿no? Ted Lasso me parece espectacular por esa parte de la gestión de los equipos y tal. Succession, por cómo los movimientos corporativos y cómo las grandes corporaciones se mueven con cosas que no están estrechamente ligados al negocio, pero que también hay que tener en cuenta. Y el libro de Confía e Inspirar. De esas 3 cosas te puedo hablar, ¿no? Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Y por último, the last but not the least, ¿no? Que dicen los americanos. ¿A quién te gustaría que invitásemos a este podcast? Pues mira, estuve hace nada en Orlando viendo a Mario Alonso Puig. Me parece que es una
¿sabes? Cuando todo el mundo está haciendo cábalas con las cosas estas de la cabeza y tal, y las emociones y no sé qué, María Alonso Puig me parece que tiene ese mix entre teoría y práctica vivida en primera persona y luego capacidad de divulgar, ¿sabes? Yo creo que podría ser un buen asset. Pero si lo consigues para ti, de camino le dices que me escriba a mí, ¿sabes? Que llevo persiguiéndole para que me acepte una entrevista un montón de tiempo, ¿no? Pones el listón muy alto, Raúl, que lo sepan. Bueno, sí, mira, decías tú, una entrevista loca. La entrevista loca para la radio, me acuerdo que un día hablando con mi hermano, nosotros éramos amantes de Goma Espuma cuando éramos jovencitos en un programa de humoristas. Sí, tanto, claro que sí. Y me dijo, te tienes que llevar a Guillermo Fesser a tu programa, que vive a 100 millas de Manhattan. Y dije, joder, pero como voy a entrevistar a Guillermo Fesser, y me dijo, coño, pues escribiéndole. Y eso es lo que hice. Le escribí y el tipo me dijo que sí. Y dije, wow. ¿Tienes entrevista a Guillermo Fraser? No lo sabía, no la he visto esta. Porque la descargué la vi. Está en el programa de radio, está en Capital Radio. Porque del podcast surgió el programa de Capital Radio que se llama Líderes Globales. Y ahí tienes, el primero fue Sergio Escariolo y yo creo que el segundo o tercero fue Guillermo Fesser. Así que esa es una entrevista muy loca, te va a gustar. Qué bueno, qué chulo. Oye, qué envidia me das, Raúl. Sana, sana, pero mucha envidia. Hay que intentar hacer. Así que, oye, estás invitadísimo de vuelta al podcast nuestro para hablar de lo que hacéis vosotros. Así que yo, ya sabes que cuando encuentro una persona inteligente siempre trato de llevarla a mi casa. Oye, pues, así que estás invitadísimo de vuelta. Muchísimas gracias, Raúl. Oye, para todo el mundo, que os quede claro, raulcastro.es, ahí vais a encontrar muchísima información de Raúl, de lo que hace, de cómo contactarle. Ahí tienes el blog también del que sale Eleven. Sí, el blog el blog está colgado ya en De Personas desde hace muchos años, pero bueno, las dos páginas están ligadas, tanto depersonas.com como raulcastro.es, y puedes ir de una a la otra, ¿sabes? Sin ningún problema. Así que, pero ahí está el blog, está el podcast, están todos los contenidos que hemos ido creando todos estos años, ¿no? Y CEO en Remoto, que es una guía muy práctica, yo creo que esto es muy interesante. Aquí se habla de CEO en remoto y alguno pensará, claro, no, pero es que yo no tengo a mi jefe en remoto. Léetelo igual, ¿sabes? Porque yo creo que aquí hay muchos consejos que te ayudan a ser mejor líder, en términos generales. De hecho, como ya te he desvelado quién me dijo el nombre de CEO remoto, le dije, hombre, pero no me convence mucho porque esto de CEO, y me dijo, es igual, la gente aspira a ser un CEO en remoto. Entonces, exacto. Es aspiracional, que no te pare eso, ¿no? Y dije, pues venga, y le puse el nombre. Pero no es para CEOs, es para cualquier persona que tiene que dirigir un equipo en remoto, ¿no? Totalmente. Oye, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conocerte, estar contigo en nuestros micrófonos, saber más de lo que hacéis, de tu experiencia internacional, lo que hay detrás de tu podcast, lo que hay detrás de tus libros. Un placer compartir este tiempo contigo y, bueno, con ganas de continuar la conversación en otro momento, en otro lugar, en otro sitio, sin ningún tipo de problema. Con unas cervecitas sí puede ser. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Raúl, que vaya muy bien.